vamos con una entrevista con un amigo, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la presidencia, a la nominación presidencial por ese partido, porque quiere ser presidente de la República, ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y amigo de todos nosotros, don Charlie Mariotti Tapia, de las Matas de Farfán. Sí, de las Matas de Farfán, cerca de la tierra tuya. Cerca de Bani. Pero el nombre de la provincia Esmeralda, no lo olvidemos. Buenos días, Charlie, gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, dependiendo a la hora que nos vean. A la hora que nos vean, sí, y de la provincia Esmeralda y olímpica de la patria. Para nosotros de verdad que es un placer. Arrancaron las mujeres. Sí. Aquí es así. Aquí sí. Para nosotros es un placer que usted nos haya acompañado en esta primera semana de transmisión de este nuevo proyecto. Y tenemos que comenzar con un tema que, bueno, está muy viral en las redes sociales. Unas declaraciones del presidente Danilo Medina sobre que el PLD no buscaba ningún tipo de alianzas. En mi opinión son declaraciones muy tempranas. Dar ese tipo ahora, al inicio del 2026. ¿Su opinión al respecto? Bueno, el presidente, lo que es muy temprano es hablar de alianzas. Sí, claro. El presidente respondió una pregunta, porque le hablaron de alianzas. Él no sacó eso de la nada. Y en mi caso, en nuestro caso, he sido reiterativo. Y lo he dicho, no con la fuerza de quien entiende que tiene la razón, sino, digamos, de lo que uno entiende que ha sido la experiencia, la dinámica de la vida política en el plano universal. A dos años de las elecciones, con un escenario donde absolutamente nada está definido y lo único que sabemos hoy, por los números, de verdad, no los inventos, ni números para manipular, ni hacer opinión pública favorable, es que hoy nadie gana en primera vuelta. Y que tú tienes 3 fuerzas políticas disputándose territorios y disputándose espacios. Entonces, 2026 es el año en el cual cada organización debe definir su operatividad, cómo entrar, cómo recuperar espacios perdidos, y creo que hablar de alianzas es precisamente eso, es tiempo perdido, sin dudas. Ese momento de llegar será en el 27 y tú tienes un primer tramo, que es las elecciones de medio término, que es febrero. Sí, claro. De cara a febrero, veremos qué pasa. Yo particularmente no descarto alianzas, y he venido aquí a esta misma mesa, ahí donde está Wendy, me he sentado, mira a Gustavo ahí, y yo he sido coherente. Yo no descarto alianzas. Ahora, en el año 2026, a mí que nadie me hable de alianzas. El PLD lo que tiene es que tratar de ir definiendo, empujando, que cada día más compañeros, más compañeras decidan sus aspiraciones, decidan su ruta. Voy a aspirar a alcalde, voy a aspirar a diputado, diputada, senador, senadora, porque por ahí es que tenemos que comenzar. Claro. Y seguir su proceso de reestructuración. Don Charlie, usted como secretario general del PLD, que hay que decir que decidió no postularse, que perdía la secretaría, definió una secretaría itinerante y usted anduvo el país. Y ahora, como aspirante a la nominación, está haciendo un trabajo. ¿Cómo evalúa Charlie Mariotti la posición del PLD en el país? ¿Qué está pasando con el PLD, con ese proceso de crecimiento al que ustedes se han abocado? Lo que dicen los números, y yo encuesto. Lo que dicen los números, esas diferencias, un PRM con problemas reales hoy en día. Y cuando tú buscas
dependiendo del momento, tú ves eso, es como un sube y baja. En algunas encuestas te sale la fuerza del pueblo arriba de nosotros, en otras salimos nosotros por encima con diferencias 4, 5%, 6%, 2%. Pero la gente les recibe bien en los pueblos. No, sin dudas. No, el juego ha cambiado mucho. El juego ha cambiado mucho. Y tú hiciste referencia a la Secretaría General Itinerante, y cuando yo andaba en la calle, en ese momento tan difícil del PLD, yo recibía todos los golpes, picaduras. A mí me tocó ser muy insultado, para decirlo muy insultado. Gente que amó el odio respecto a mi persona, muy vituperado, muy blasfemado. A mí me tocó ser muy maldecido. Porque era la cara. Pero, claro, porque era el que recorría el país, era el que confrontaba al gobierno, confrontaba a la fuerza del pueblo. El único. Digamos, casi que sí, porque Iván Lorenzo era una voz muy gallito, muy fuerte desde el Congreso. E igual que tú, Elías Piñero, para allá. Sí, sin dudas. Tú aspiraste una vez a senador por Elías Piña, ¿no? Cometí ese error. Sí. Y de verdad que para mí fue una experiencia, y mi familia lo sufrió mucho. Pero yo sabía que tenía la costra y que tenía la firmeza de espíritu, la convicción de lo que me tocaba y de lo que hacía. Y como a mí nadie me dijo, yo salí a buscar la Secretaría General y hasta la gané. Tenía que cargar con las verdes y con las maduras. Y eso ha cambiado mucho, porque tenemos un gobierno de disparatosos. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, Dios. No sea tan duro. Sí, no. Un gobierno de disparatosos. Uh-huh. Yo creo que tengo que también colaborar con el programa y con el clickbait. Mire, Charlie, mañana hay una reunión. ¿Solamente por eso tú lo dices? No, porque lo siento. Y podemos entrar en lo que ustedes quieran, detalle por detalle. No, detalle. No. Este es un gobierno de disparatos. Pero quizá usted lo dice. Lo está padeciendo y sufriendo la República Dominicana. Cada día que pasa. Y podemos detallar de aquí hasta las 10 de la mañana. Disparates. Paso por paso. Y en qué sustento esta aseveración o afirmación. Mañana este es un gobierno de disparatosos. Mañana está la convocatoria del comité político para alinear lo que se va a hacer la reunión del comité central, que creo que es el día 22. Ahí se va a someter el listado de aspirantes, o qué es lo que van a hacer ahí en esa reunión. Porque ya se habla de eso, del listado de aspirantes. Mira, el PLD tiene sus procedimientos. El comité político siempre se reúne antes de la convocatoria del comité central para más o menos ponerse de acuerdo de lo que se le va a llevar. A bajarle la línea. Al comité central. No necesariamente. Okay. No necesariamente. No necesariamente, pero sí. Para ver lo que se va a plantear en un partido disciplinado todavía queda disciplina en el PLD. No tanta como yo quisiera, pero queda. Entonces el comité político se reúne y mañana hay una convocatoria del CP, mañana a las 10 de la mañana en la Casa Nacional, y el 22 el comité central decide quiénes son los precandidatos. Hasta ahora lo que yo soy es un aspirante. Exacto. El comité central es que te da, digamos, la categoría de precandidato presidencial. Ay, Charlie, gracias por estar con nosotros. De Monteplata. Ya, mira, aquí tengo un maniquero y aquí tengo un boyaense. Sí. Mira, hoy sale una información que da cuenta de que el índice de percepción de la corrupción en República Dominicana alcanzó su mejor puntuación. Desde el 2012, pero fíjate, desde el 2012.
que estaba el Partido de la Liberación en el gobierno. La mejor nota se pasa ahora con el índice de la percepción de la corrupción. Es decir, no, la gente no lo percibe tanto como en los gobiernos del PLD. Porque tú te tomas, como estamos en radio, el que está en televisión ve como tú tomaste esa taza. Sí, una taza de café. Sí, pero describiéndole a la gente de la radio. Aprendiendo a echarle, describiéndole a la gente de la radio que tomó esa tacita. Y se sonrió. Y se arregló en el asiento. Mira, yo ando hoy, mira cómo ando hoy. Sí. Super Bowl. Oh. Sí. Super Bowl. Bad Bunny. Te voy a hacer un touchdown. Porque me la has puesto para hacer ese touchdown. Te la puso fácil. ¿De cuántas yardas? ¿Qué es la anotación? ¿De cuántas yardas? No, por lo menos de 85, 110 bueno. yardas. Largo. Va a correr mucho. Largo. Un pase de Tom Brady. Largo. Cancha entera o de Patrick Mahomes. Uf. Tom Brady. El último Super Bowl que ganó Tom Brady. La historia viva de la NFL. Sí. Miren. Oiga bien. Diga. El Diario Libre es un diario muy feliz. Sí. Muy feliz. Aprovecho para saludar a mi amigo Fran Elías Rainieri y a Aníbal de Castro. Eso da risa. Eso da risa. El titular. No, eso sí, claro que da risa, porque uno tampoco uno va a llorar, pero da risa. Mire, yo no sé lo que está pasando con el famoso Senasa 2.0. Por más tiempo que pase y por más que traten de arreglar, que me imagino que están arreglando, a quién no meto, a quién saco, a quién dejo, y aquí está la doctora Wendy Lora. Yo dije hace 2 meses que el caso Senasa es el principio y el fin de este gobierno. Y yo espero que la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, cumpla con su promesa. ¿Cuántos hospitales públicos, atención Servicio Nacional de Salud, SNS, cuántos hospitales públicos real y efectivamente están dentro del esquema maldito? Porque costó vidas, paz familiar, destruyeron capital social. ¿Cuántos hospitales públicos están metidos en el esquema de Senasa? ¿Cuántos centros privados de salud de renombre están metidos en el esquema de Senasa? ¿Cuántos? No. Estoy preguntando. Me imagino que el 2.0 nos traerá, no 2.0, porque para mí Senasa es 4.0. Entonces, el esquema de Senasa parece ser que cuando hicieron esa medición, todavía no había estallado. Todavía no había estallado Senasa. Y hay que ver cuál es la metodología, ¿verdad? Entonces, mire, lo que está pasando en la República Dominicana, y la gente así lo percibe, una encuesta de Dani Alcántara. De hace de media. Creo que Dani midió, pero no publicó. Ahora en diciembre. Ahora se va a publicar. Creo que Dani midió y no publicó, pero la de antes de diciembre. Pero casi estamos publicando una. No, y Dani pega a veces. No, mire, siempre. Oiga. No, esa es la más certera de este país. La más seria de este país. La anterior de octubre, noviembre, por ahí, ajá, decía que la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción de este gobierno ya superaba la percepción de la ciudadanía respecto al PLD. Cuando yo me di con 2.504 entrevistas, que terminó el trabajo de campo el 4 de noviembre, oiga bien, el 78% decía que este gobierno era más corrupto que los gobiernos del PLD. ¿Tú me diste? Y todavía, sí, yo me di 2.504 entrevistas. Me di yo. ¿En tus visitas de esa? No, una encuesta. Una encuesta, sí, claro, para yo saber cómo ando yo, cómo anda
cada quien en el PLD y el país. ¿Y cómo tú andas, Charlie? En ese momento estábamos empate con diferencias mínimas dentro del margen de error, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y Francisco Javier García. ¿Con cuánto por ciento? Así entre 5 y pico, 7 y pico. ¿Y quién está arriba? Abel Martínez. ¿Con cuánto? En ese momento nos triplicaba. Ok. Real. Yo me he caracterizado siempre por ser un individuo que no ando sígueme con la percepción de la corrupción. Diciendo las cosas. En ese momento sí, Abel. La percepción de la corrupción. Y Gonzalo marcaba y Margarita Cedeño bajando en función, digamos, de su inacción, de su indefinición, pero con buenos números. Pero nosotros tres, empate. Y lo que falta, miren, el gobierno no le da una información a nadie sobre los fideicomisos. A nadie. ¿Qué se sabe de Pedernales? Dígame usted, ¿qué se sabe de Pedernales? Vamos a hablar con propiedad y de frente. ¿Qué se sabe de Pedernales? ¿Qué se sabe de los famosos fideicomisos? Absolutamente nada. En estos días, decía mi amigo Manuel Estrella, que no sé qué abeja lo picó, acabó con las APP. Ahí hay una ley de alianzas público-privadas. Wendy sabe perfectamente lo que eso significa. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Ahí está el tema del Intran. Yo recuerdo cuando el desastre bancario, que usted y yo éramos compañeros de trabajo. Sí. Sí, Napoleón y yo, claro. René en Manil. Sí, la mejor estación de televisión. Sin dudas. La mejor estación de televisión de este país. No, ahora es esta, pero esta era René. Okay, yo recuerdo a mi amigo Miguel Seara Hatton, que entonces era PNUD. Sí. De los genios del PNUD, que calculó el daño que la quiebra bancaria le había hecho a la República Dominicana en términos de acrecentamiento, hacer crecer a los pobres. La franja, la cantidad de pobres. Y recuerdo que él hablaba de 1.100.000. Ahora yo le digo a Miguel Seara Hatton, Miguel, tú estás en Silsaril. Estás dentro de las entrañas del monstruo, del gran leviatán que es el Estado Dominicano. Miguel, anímate. Calcula qué le costó a las familias dominicanas el fraude, el robo, el crimen de lesa humanidad y de lesa patria de Senasa, el genocidio de Senasa, Miguel Seara Hatton. Vámonos para el PLD otra vez. No, antes del PLD, Charlie, ¿tú quieres decir que la bandera de la lucha anticorrupción, de la transparencia que llevó al Partido Revolucionario, se fue a pique? Hace años, pero claro. Y el famoso Ministerio Público Independiente, que hizo, que es muy dependiente, que hizo expedientes en 40 días de cientos y cientos y cientos y cientos de páginas, expedientes llenos de disparates, y al final todavía hay casos que van para 4, 5 años y todavía no llegan a apelación. Ya le vamos por el PLD. ¿Entiendes? Entonces, esa bandera se cayó hace ratos. Y si usted coge, para terminar, con Napoleón, si tú coges el programa de gobierno del PRM, tú te vas a encontrar la palabra corrupción, te la vas a encontrar cientos de veces. Ahora, van a pasar a la historia cuando salgan en el 2028 como el gobierno más corrupto de la historia. El más ineficaz y el más disparatoso. Charlie, las decisiones que se tomarán en el comité político mañana, en la reunión del comité político mañana. Tengo informes de que la decisión es, que viene de Danilo Medina, seleccionar un solo precandidato para este año. ¿Un solo? Precandidato. Ajá. Y que ese precandidato vaya entonces para estar de acuerdo con lo que dice la ley
¿verdad?, para la selección del candidato a finales de octubre, a principios de octubre, entre octubre y noviembre del próximo año. Pero que se dejará abierta la posibilidad de que cualquiera que quiera aspirar pueda hacerlo, porque la ley así lo establece. Entonces, pero que se va a hacer una consulta igual que la que se hizo anteriormente cuando fue seleccionado Abel Martínez en ese momento. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento? Algunos de tus compañeros quieren que sea a través de encuesta la selección que se haga del candidato. Eso es lo deseable. Lo deseable es que pudiésemos, ojalá pudiéramos hacer lo que hicimos en el 22. Yo particularmente creo que no va a ser tan fácil ahora, porque la coyuntura para el propio PRM es totalmente diferente. Las circunstancias imponen rutas, imponen caminos. En aquel momento Luis Abinader era el candidato seguro del PRM. Hoy no es así. Hoy, en ese momento, el PRM era un partido como partido sin los aliados, del erario y la cosa pública, que han estado ahí siempre para todos los partidos, con vocación de poder, para que estemos claros. Bueno que lo no, para que estemos claros. Sí. Era un partido de 47, 45, 47%. Hoy no es así, hoy es un partido de 33%. Vi una encuesta en estos días donde el PRM tiene 51. Y cuando tú ves una encuesta que te da ninguno con un 10%, es una encuesta habladora con J grande. Porque real y efectivamente la gran preocupación que deberíamos tener todos los partidos, ustedes los comunicadores, dominicanos y dominicanas, es que ese ninguno se mantiene, fluctúa entre 22, 25 y hasta 30%. Y eso es grave. Tradicionalmente. Eso es grave. Y esa abstención creciente desde el 2019, tú tienes la justificación de la pandemia, pero ya tenemos 5 años después del COVID. O sea, tú no estás de acuerdo con lo que te estoy planteando. Hay un tema real con los partidos. No, yo estoy de acuerdo. Sí, ojalá podamos hacerlo igualito que como lo hicimos en el 22 y definir una candidatura en el 26, porque eso nos pondría a nosotros en condiciones más o menos de igualdad, con una figura definida que yo espero que sea Charlie Mariotti, y salir a echar ese pleito contra el candidato o quienes se perfilen en el PRM y contra Leonel Fernández, porque esto es un todo contra todos. ¿No hay posibilidades de que haya alguna imposición en el PLD? Es que, ¿qué decían cuando yo aspiraba a la Secretaría General? Que no había manera de que yo ganara la Secretaría General porque Danilo tenía un candidato. ¿Y era mentira? ¿Ganó? Yo gané. Yo estaba ahí, yo voté por ti. Yo gané. Bueno, ganamos. Danilo va a hacer lo que le convenga al PLD. Es decir, no hay posibilidades de alguna imposición, Charlie. Danilo sabe que estos tiempos no están para que manos ocultas. Danilo lo sabe. Manos ocultas. Danilo es un hombre súper consciente para que manos ocultas, Charlie, mesan la cuna. Has dicho varias veces, ojalá podamos hacer lo del 22. Sí, claro, pero ojalá. Recuerdo que cuando viniste aquí varias veces en esos momentos decías todo el tema económico que implicó para ustedes ese asunto, que hasta inclusive buscaron préstamos y demás. No, pero claro. Cuando tú dices ojalá, ¿tiene que ver con el tema económico? No. De lo que implicaría montar ese proceso otra vez. ¿Cuál es el condicionante? Tiene que ver con que en ese momento el gobierno fue muy magnánimo. Tuvimos el beneplácito. El gobierno. Yo hablaba con Luis Abinader, que era secretario general. Dígame, presidente, dime Luis, dime Charlie, las escuelas. Te va a llamar el ministro de Educación, me llamaba. Te va a llamar la seguridad, el jefe de la policía, que era este muchacho, el jovencito, el que se fue primero. Eduard Sánchez. Bueno, el de ahora iba como para 4 meses que cumplió y no hay manera de que lo sustituyan. Fíjese usted qué gobierno es, ese gobierno bueno, que prometió cambio. Es que bueno. Y fíjese usted, sí, buenísimo. Mire, sí, le ha ido muy bien, tiene una finca grandísima en Sabana Grande de Boyá. Mire, Charlie. Una finca grandísima que tiene en Sabana Grande de Boyá y frente a Gonzalo.
El general, sí, seguimos. Te va a llamar. Tú no debes un bucanero allá. Te va a llamar. No, pero vamos a hacerlo en la finca del jefe de la policía. Pídase la afrentada. Mire, seguimos. Te va a llamar el jefe del DNI. Esas condiciones no están dadas aún. No, pero claro que no. No, o sea, tú no estás de acuerdo que se haga una consulta como quiere Danilo. No, yo estoy de acuerdo. Lo que yo soy es un individuo aterrizado. Yo viví ese proceso, Danilo, sé lo que significó Danilo también, que era mi presidente y sigue siendo el presidente de mi partido y mi amigo. Y el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, y cada día que pasa reivindicado. Pero ahora reivindicado. Partido, ¿verdad? No, eso no es verdad. No. Si Danilo no hubiese sido el presidente del PLD en esta coyuntura, mire. Con todo y que quiere imponer a Gonzalo, yo no sé, el PLD hoy es un partido donde el liderazgo está muy expandido territorialmente y donde hay gente, somos muchos dentro de los que tenemos peso, pero yo lo que digo es la realidad, las condiciones de hoy posiblemente, a lo mejor la Junta nos puede decir, voy a prestarle los equipos, sí. Pero cambio y fuera. ¿Te gustaría las encuestas para la selección? No, imposible. ¿Y qué candidatura presidencial se decide por encuestas? No. Al PLD lo que le conviene es que todos salgamos a caminar. ¿Usted sabe quiénes? Por eso yo he sido coherente y Wendy está aquí, Gustavo Olivo está aquí. Todos estamos aquí. Pero usted está de recién ingreso desde el lunes. Sí. Y una gran adquisición. Pero de las mejores adquisiciones que ha hecho Dani Alcántara en los últimos tiempos es este staff y este equipo. Muchas ya gracias. Wendy estaba y Gustavo también, pero usted nuevo y usted nuevo. Sí. Entonces sí. Es sangre nueva. Nuevecito de caja, como dice Rafa Rosario. Sí. Oiga. Entonces, óigame bien. Nosotros vamos a un proceso. Gonzalo Castillo, ojalá diga, yo estoy aquí, pero que lo diga, ¿usted sabe qué? De su boca. Gonzalo lo tiene nervioso. No, eso no es verdad. Usted me ve cara a mí de nervioso. Sí, está nervioso tú. Porque Gonzalo le dice que sí, que dice que no. A mí solamente me pone... Que una foto con una corbata morada, que una foto con una corbata amarilla. Como yo ando hoy con una gorra del Super Bowl, y yo me imagino que la gente dirá, mira que Charlie Mariotti, qué tigre, se puso una gorra del Super Bowl porque ahora todo el mundo es Bad Bunny y el Super Bowl. Hasta Domínguez Brito escribió ayer. Domínguez Brito escribió en el listín de Bad Bunny. ¿Verdad? Gonzalo lo tiene nervioso. A mí me encanta. Pero Charlie puede hablar más de Bad Bunny que Domínguez Brito. Ojalá salga Gonzalo. Ojalá salga Juan Ariel Jiménez. Soraima Cuello, una superestrella. Margarita Cedeño. Si algo tiene el PLD es figuras. Eso no se discute. Que no sobran. ¿Qué va a pasar entonces el 12 y el 22? Ahí, 2 palabras. 2 y 22, ¿qué va a pasar? Pues nada. Lo que diga Danilo. No, eso no es verdad. No importa lo que diga Danilo. Eso no es verdad. No, claro que se toma en cuenta. Y es una opinión con mucho peso. Tanto peso que dicen que el comité político hace lo que diga Danilo. Eso no es verdad, eso no es así. No. Tiene un peso mayor que cualquiera de nosotros. Y eso se entiende. Gracias, Charlie. Fue presidente de la República 2 veces, firmó muchos decretos. Sí. Igualito que muchísimos que andan aspirando por ahí solamente en base a que fuera un ministro alguna vez. Gracias, Charlie. Charlie Mariotti, miembro del comité político del PLD, aspirante presidencial.